Y si la marca de la bestia no fuera solamente un símbolo misterioso, sino la expresión final de una decisión que el ser humano ya está tomando en su corazón, muchos hablan del 666 con temor. Otros lo relacionan inmediatamente con un chip, una tarjeta, un código o algún avance tecnológico. Sin embargo, antes de dejarnos llevar por rumores, debemos acudir a la única fuente capaz de mostrarnos la verdad, la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos. Ya anciano Juan recibió una revelación gloriosa de Jesucristo, no vio al Señor humillado y ensangrentado sobre una cruz, lo contempló resucitado, glorificado y lleno de autoridad. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce, y su voz revelaba el poder de aquel que venció a la muerte. Juan cayó ante él, pero Cristo puso su mano sobre él y le dijo: no temas, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos. El Apocalipsis no nació de la imaginación humana. Es la revelación de Jesucristo acerca de acontecimientos presentes y futuros, y también una llamada urgente para que la iglesia permanezca despierta. A lo largo de la historia han aparecido personas anunciando fechas, catástrofes y acontecimientos que nunca llegaron a cumplirse. Muchos fueron engañados porque escucharon voces humanas sin comprobarlas a la luz de las Escrituras. Dios nos dejó una norma clara en Deuteronomio 18, cuando alguien afirma hablar en su nombre y sus palabras no se cumplen, ese mensaje no procede de él. La profecía bíblica no debe tratarse como entretenimiento ni como una colección de teorías sensacionalistas. Su propósito es revelar la soberanía de Dios, advertir al pecador y preparar al creyente para vivir en santidad. Por eso debemos actuar con discernimiento. No todo rumor es profecía. No toda coincidencia es cumplimiento bíblico. No toda tecnología es la marca de la bestia. La Biblia no nos llama a vivir aterrorizados, sino vigilantes. El miedo confunde, pero la verdad de Dios ilumina. Apocalipsis 13 presenta un sistema mundial en el cual una autoridad maligna exigirá adoración y obediencia. También anuncia que llegará un momento en que las personas recibirán una marca en la mano derecha o en la frente sin la cual no podrán comprar ni vender. Esa marca estará vinculada con el nombre de la bestia y con el número de su nombre, 666. Observa algo fundamental. El pasaje no presenta la marca como un simple mecanismo comercial. Antes de hablar de comprar y vender, habla de adoración. Antes de mencionar una marca exterior, revela una rebelión interior. La marca será la manifestación visible de una lealtad espiritual. Quien la reciba no estará aceptando únicamente un sistema económico. Estará reconociendo la autoridad de la bestia y rechazando deliberadamente el gobierno de Dios. Por eso el verdadero peligro no comienza en la mano, comienza en el corazón. Una persona puede obsesionarse con identificar el 666 y al mismo tiempo vivir lejos de Cristo. Puede temer un dispositivo futuro, pero someterse hoy al orgullo, al dinero, al placer, a la mentira o a la opinión del mundo. ¿De qué sirve reconocer las señales externas si nuestro corazón ya pertenece a otro amo? El espíritu del anticristo prepara a la humanidad para vivir sin Dios. Enseña que el ser humano no necesita un creador, que puede establecer su propia verdad y decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Cuando la sociedad rechaza toda verdad absoluta, queda preparada para aceptar cualquier mentira presentada como solución. El control final no aparecerá de repente. Se levantará sobre una humanidad acostumbrada a cambiar la verdad por comodidad, la conciencia por aceptación y la obediencia a Dios por seguridad temporal. La tecnología puede convertirse en una herramienta de control, pero la tecnología por sí sola no es la marca. Una tarjeta, un número o un dispositivo no transforman automáticamente a una persona en adoradora
de la bestia. La marca tendrá un significado espiritual, político y económico. Será una declaración consciente de pertenencia. Por eso nadie debe señalar precipitadamente a una persona y afirmar: este es el anticristo. Tampoco debemos convertir cada noticia en un supuesto cumplimiento profético. Cristo nos pidió vigilancia, no especulación. Nos pidió fidelidad, no pánico. La pregunta más importante no es solamente cuándo aparecerá la marca, sino ¿a quién perteneces ahora? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Has entregado verdaderamente tu corazón a Jesucristo? ¿O estás permitiendo que el mundo forme lentamente tu manera de pensar, desear y decidir? Llegará un tiempo en que la neutralidad será imposible, pero esa misma decisión ya se presenta hoy delante de cada ser humano. Cristo o el mundo, la verdad o el engaño, la obediencia o la rebelión, la vida eterna o la separación de Dios. Antes de intentar descifrar el número de la bestia, debemos examinar nuestra propia alma, porque solamente quienes conocen profundamente a Cristo podrán reconocer con claridad la mentira cuando aparezca. Algunas interpretaciones afirman que las profecías del Apocalipsis ya se cumplieron y que Nerón fue el anticristo. Sin embargo, esa explicación no coincide con todo lo anunciado en el capítulo 13. Nerón persiguió cruelmente a los cristianos, pero no fue adorado por toda la humanidad. No impuso una marca mundial para controlar el comercio y tampoco actuó acompañado por el falso profeta descrito en la profecía. Por eso la marca de la bestia no pertenece únicamente al pasado. Apocalipsis señala un acontecimiento futuro relacionado con un sistema de dominio religioso, político y económico. Juan contempla dos figuras. La primera es la bestia identificada con el anticristo. La segunda parece un cordero, pero habla como dragón. Su apariencia será religiosa, pacífica y aparentemente espiritual. Sin embargo, sus palabras revelarán la voz del engañador. Ese será el falso profeta. No se presentará necesariamente como enemigo de la fe. Probablemente hablará de paz, unidad y fraternidad. Utilizará un lenguaje capaz de conquistar la confianza de las multitudes, pero conducirá a la humanidad hacia la adoración de la bestia. Ese es uno de los engaños más peligrosos, una mentira vestida de bondad. La Biblia no condena la paz ni la convivencia respetuosa. Los cristianos deben amar al prójimo y procurar vivir en paz con todos. Pero amar no significa abandonar la verdad. Jesucristo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo que era uno entre muchos caminos. No afirmó que cada persona podía construir su propia verdad. Él se presentó como el único mediador capaz de reconciliar al pecador con Dios. Esta afirmación incomoda al mundo porque destruye el relativismo. El relativismo enseña que no existe una verdad absoluta, que cada persona puede decidir lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando todos crean sus propias normas, la moral deja de tener fundamento. Entonces el pecado cambia de nombre. La mentira se convierte en estrategia. La codicia se llama éxito. La impureza se presenta como libertad. El orgullo se disfraza de autoestima. Y el arrepentimiento parece innecesario. Cuando el ser humano rechaza a Dios como autoridad, termina colocándose a sí mismo en su lugar. Ya no pregunta ¿qué dice el Señor?, sino ¿qué deseo yo? Ese es el espíritu que prepara el camino para el anticristo. La humanidad no aceptará repentinamente a un gobernante mundial. Primero tendrá que acostumbrarse a vivir sin verdades firmes, sin límites morales y sin obediencia al Creador. Después aparecerá alguien prometiendo orden en medio del caos. Ofrecerá seguridad donde existe miedo, unidad donde hay división, prosperidad donde hay crisis. Y millones estarán dispuestos a seguirlo porque preferirán una solución visible antes que someterse al Dios invisible. El problema no será falta de religión, habrá mucha religión. El falso profeta utilizará precisamente el poder religioso para legitimar el gobierno del anticristo.
La apariencia del cordero servirá para ocultar la voz del dragón. A lo largo de la historia, el poder político ha buscado el respaldo de la religión y la religión corrompida ha utilizado al poder político para conservar su influencia. Cuando ambos se unen lejos de la verdad de Dios, la conciencia humana queda sometida. Algo semejante ocurrió durante la crucifixión de Jesús. Las autoridades religiosas consideraron a Cristo una amenaza. No pudieron tolerar a quien denunciaba su hipocresía, exponía sus intereses y enseñaba que ninguna tradición humana podía salvar el alma. Después buscaron el apoyo de Roma. El poder religioso acusó, el poder político ejecutó y el Hijo de Dios fue llevado a la cruz. Pero Cristo no vino a establecer una nueva maquinaria religiosa. Vino a anunciar el reino de su Padre, a rescatar al pecador y a ofrecer vida eterna. Las religiones humanas suelen enseñar al hombre a subir hacia Dios mediante obras, ceremonias o méritos. El Evangelio anuncia algo completamente distinto. Dios descendió hasta nosotros porque éramos incapaces de salvarnos. Jesús vino a buscar al perdido, vino a cargar nuestra culpa, vino a entregar su vida en rescate por muchos y resucitó para dar esperanza a quienes confían en Él. Por eso no basta con decir yo creo en Dios. También los demonios creen y tiemblan. La pregunta es, ¿en qué Dios crees y a quién has entregado tu vida? El verdadero Cristo no es una figura moldeada según nuestros deseos. Es el Señor revelado en las Escrituras, santo, misericordioso, justo y soberano. Él ama al pecador, pero no aprueba aquello que lo destruye. Perdona, pero también llama al arrepentimiento. Restaura, pero exige que abandonemos la mentira. Ofrece gracia, pero nunca convierte la gracia en permiso para continuar viviendo en rebelión. La pérdida de esta verdad está deshumanizando al mundo. Las personas comienzan a verse unas a otras como objetos útiles, no como almas creadas a imagen de Dios. Se conserva una amistad mientras resulta conveniente. Se abandona al enfermo porque ya no puede ofrecer nada. Las familias se rompen por egoísmo. Los hijos desprecian a sus padres. La violencia deja de conmover. El sufrimiento ajeno se transforma en entretenimiento. Pablo advirtió que en los últimos tiempos los hombres serían egoístas, crueles, insensibles y amantes de los placeres más que de Dios. La bestia representa la culminación de esa deshumanización. Será un hombre sin compasión, dominado por el orgullo y dispuesto a sacrificar a millones para conservar el poder. Prometerá salvar al mundo, pero terminará exigiendo que el mundo lo adore. Frente a este panorama, Cristo nos llama a recuperar una mirada espiritual. Cada persona que encuentras posee un alma por la cual Él derramó su sangre. Tu esposo no es un instrumento para satisfacer tus necesidades. Tus hijos no son una carga. Tus amigos no valen solamente mientras puedan ayudar. El necesitado, el enfermo y el olvidado siguen teniendo dignidad delante de Dios. El espíritu de la bestia utiliza a las personas. El espíritu de Cristo entrega su vida por ellas. Aquí comienza el verdadero discernimiento. No se trata únicamente de reconocer a un líder futuro, sino de identificar qué espíritu está formando nuestro carácter hoy. ¿Estamos aprendiendo a amar como Cristo o estamos usando a los demás para alcanzar nuestros propios intereses? No toda voz que pronuncia el nombre de Dios procede de Dios. No toda propuesta de unidad conduce a la verdad. No toda apariencia de cordero es inocente. Debemos escuchar cuidadosamente sus palabras, porque aquello que parece un cordero puede hablar como dragón. El falso profeta no será una figura secundaria. Apocalipsis enseña que utilizará señales y un discurso religioso para engañar a los habitantes de la tierra. Después dirigirá a las multitudes hacia la imagen de la bestia
y promoverá la imposición de la marca sobre pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. La presión alcanzará a todos. No importará la posición social, la educación, ni la cantidad de dinero que alguien posea. El sistema exigirá una lealtad absoluta y llegará un momento en que permanecer neutral será imposible. Por eso la decisión más importante no debe posponerse. La Biblia no dice entrégate a Dios cuando hayas resuelto todos tus problemas. Dice, hoy si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy debes decidir a quién seguirás. Hoy debes reconocer quién gobierna tu vida. Hoy debes preguntarte si tu seguridad está en Cristo o en aquello que el mundo puede ofrecerte. La verdad puede incomodar, pero también sana. Dios no expone nuestro pecado para destruirnos, sino para conducirnos al arrepentimiento. Él revela la herida porque desea limpiarla. Derriba nuestras falsas seguridades porque quiere llevarnos a una esperanza que no puede ser removida. Durante aquel tiempo futuro, quienes se nieguen a adorar a la bestia serán perseguidos y muchos perderán la vida. Sin embargo, quienes reciban voluntariamente su marca enfrentarán algo aún más grave, el juicio de Dios. Apocalipsis 14 advierte que aceptar la marca estará unido a la adoración de la bestia. No será una decisión inocente ni un trámite realizado sin significado espiritual. Será un acto consciente de rebelión contra el Creador. La bestia podrá amenazar el cuerpo, pero solamente Dios tiene autoridad sobre el destino eterno del alma. Esta verdad nos permite comprender cómo opera el pecado. El pecado nunca se presenta mostrando primero sus consecuencias. Se acerca ofreciendo placer, libertad, poder o beneficio inmediato. Promete mucho, entrega poco y finalmente cobra más de lo que el ser humano imaginó. Una infidelidad puede parecer emocionante durante unos minutos, pero después deja hogares destruidos, confianza perdida y corazones heridos. El dinero obtenido mediante engaño puede producir una satisfacción temporal, pero no puede comprar una conciencia limpia. El pecado ofrece ganancias rápidas, pero esconde la factura. La bendición de Dios sigue un camino diferente. Muchas veces exige paciencia, obediencia y perseverancia. Es como sembrar una semilla y esperar a que produzca fruto. El camino de Dios puede parecer lento, pero su cosecha trae paz. No envidies a quien prospera mediante la maldad. No imagines que la persona que vive sin límites disfruta necesariamente de una vida plena. Puede poseer bienes, reconocimiento y comodidad, pero carecer de la capacidad de disfrutarlos, porque la verdadera satisfacción no depende solamente de lo que tenemos, sino de la presencia de Dios sobre aquello que recibimos. Puedes vivir en una casa sencilla y dormir en paz. También puedes habitar un palacio y estar atormentado. Puedes tener poco y sentir gratitud, o poseer mucho y permanecer vacío. La bendición del Señor no consiste únicamente en recibir algo, sino en poder vivirlo sin culpa, miedo ni esclavitud. Por eso la marca de la bestia no debe estudiarse solamente como un asunto del futuro. También debe llevarnos a examinar las pequeñas concesiones que hacemos hoy. Cada vez que cambiamos la obediencia por una ventaja, entrenamos el corazón para ceder. Cada vez que justificamos una mentira porque nos beneficia, debilitamos nuestra conciencia. Cada vez que preferimos la aprobación humana antes que la verdad de Dios, damos un paso hacia la esclavitud espiritual. Quien no aprende a decir no al pecado cotidiano difícilmente podrá permanecer firme cuando llegue una presión mayor. Ahora debemos profundizar en el significado bíblico de una marca. ¿Por qué Apocalipsis utiliza precisamente esa palabra? ¿Por qué aparece el número 666? En la Escritura, una marca puede representar pertenencia, condición espiritual o identificación con una autoridad. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor levantó una enorme imagen de oro y ordenó que todos se inclinaran delante de ella. Quienes se negaran serían castigados. Aquella escena anticipa
un principio que volverá a aparecer al final de los tiempos: el poder humano intentando ocupar el lugar de Dios y exigiendo una adoración que no le pertenece. Así la marca se relaciona primero con la idolatría. La idolatría no consiste únicamente en arrodillarse ante una estatua, es entregar a algo creado el lugar que corresponde exclusivamente al Creador. Tu ídolo puede ser el dinero, la reputación, el placer, una relación, el éxito, incluso tu propia voluntad. Todo aquello que gobierna tus decisiones, domina tus pensamientos y recibe tu obediencia se convierte en tu Señor. La marca de la bestia será la expresión final de esa idolatría, el ser humano adorando al poder y rechazando al Dios verdadero. Pero la idea bíblica de una marca también se relaciona con la impureza. En el Antiguo Testamento, ciertas señales permitían reconocer una condición de contaminación que debía ser examinada. Esta imagen apunta hacia una realidad más profunda. Aquello que domina nuestra mente termina dejando huella en nuestra conducta. Romanos 12 nos exhorta a no conformarnos con este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento. La batalla espiritual comienza en la mente. Antes de que una persona peque con sus manos, permitió que una idea permaneciera en sus pensamientos. Antes de que una palabra destructiva salga de la boca, fue alimentada en el corazón. Antes de que alguien abandone la verdad, comenzó a considerar aceptable una pequeña mentira. Lo que toleras en secreto terminará formando tu carácter. Por eso la pureza no es una exigencia superficial, es la condición de un corazón que desea caminar cerca de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza no significa que nunca hayas fallado. Significa que dejas de justificar aquello que Cristo quiere limpiar. Una persona pura no es quien afirma no tener pecado, sino quien lo confiesa, lo abandona y permite que la sangre de Jesús restaure su vida. No puedes pedirle al Espíritu Santo que te guíe mientras proteges deliberadamente aquello que lo entristece. No puedes buscar revelación mientras alimentas oscuridad. No puedes desear una relación profunda con Dios y al mismo tiempo negarte a entregar aquello que te separa de Él. Cristo no te llama a limpiarte con tus propias fuerzas antes de acercarte. Te invita a venir tal como estás, pero te ama demasiado para dejarte como llegaste. Él perdona. Él limpió, Él transforma. En Ezequiel 9 aparece otra clase de señal. Antes de ejecutar el juicio sobre Jerusalén, Dios ordenó marcar a quienes gemían y clamaban por las abominaciones cometidas en la ciudad. Esto revela que la bestia no es la única que identifica a quienes le pertenecen. Dios también conoce a los suyos. Él distingue a quienes aman la justicia, sufren ante el pecado y se niegan a participar en la corrupción que los rodea. La marca de Dios no se manifiesta mediante orgullo religioso, sino mediante una vida transformada. Quien pertenece a Cristo no contempla el pecado con indiferencia, no celebra aquello que destruye familias, no llama libertad a la esclavitud, no se adapta tranquilamente a la oscuridad, sufre, ora y procura vivir con fidelidad. Pero hay algo solemne en la visión de Ezequiel. El juicio comienza en el santuario. Antes de confrontar la maldad del mundo, Dios examina a quienes dicen pertenecerle. Es fácil señalar a la sociedad, es fácil condenar a los gobernantes, es fácil hablar del anticristo, del falso profeta y de la corrupción futura. Lo difícil es permitir que la luz de Dios examine nuestra propia casa, nuestra mente, nuestras conversaciones, nuestros deseos secretos, nuestra manera de tratar a los demás. Antes de preguntarte quién recibirá la marca de la bestia, pregúntate si tu vida muestra hoy la señal de que perteneces a Cristo. Porque todos estamos siendo formados por una voz, todos estamos entregando nuestra lealtad a un reino y cada decisión revela poco a poco quién ocupa realmente el trono de nuestro corazón. Esa pertenencia debe producir fruto. No basta con
llamarse cristiano, asistir a una iglesia o conocer términos bíblicos. Cuando el Espíritu Santo gobierna una vida, comienza una transformación visible: santidad, pureza, compasión, dominio propio y amor por los demás. Dios está examinando a su pueblo. Muchos buscan reuniones emocionantes, mensajes agradables y palabras que nunca confronten su pecado. Desean escuchar que Dios ama, pero rechazan cualquier enseñanza sobre arrepentimiento, obediencia y juicio. Sin embargo, el amor verdadero no oculta el peligro. Un médico que descubre una enfermedad y guarda silencio no está mostrando misericordia. Del mismo modo, una predicación que entretiene pero nunca llama al arrepentimiento puede tranquilizar por un momento, pero no puede sanar el alma. Cristo ama demasiado al pecador para dejarlo caminando hacia la destrucción. Por eso la Escritura nos llama a examinarnos. Quien afirma haber sido marcado por el Espíritu Santo debe mostrar el fruto de una vida nueva. La santificación no compra la salvación, pero confirma que la gracia de Dios está obrando en nosotros. La pregunta no es solamente qué dices creer. La pregunta es qué está produciendo tu fe. ¿Estás aprendiendo a perdonar? ¿Estás abandonando aquello que contamina tu mente? ¿Tratas a los demás con dignidad? ¿Existe una lucha sincera contra el pecado? ¿O has convertido la gracia en una excusa para continuar igual? Dios conoce la diferencia entre una caída y una vida de rebelión deliberada. Él ve a quien tropieza, se arrepiente y vuelve a levantarse. También ve a quien utiliza su nombre mientras protege aquello que sabe que debe abandonar. No podemos engañar. Antes de que llegue el sistema de la bestia, ya existe una batalla por nuestra adoración. Cada día decidimos si obedeceremos a Dios o a nuestros deseos. La fidelidad futura se forma mediante la obediencia presente. Quien aprende a permanecer firme en las pequeñas pruebas estará preparado para resistir cuando la presión aumente. Pero quien vende hoy su conciencia por comodidad podría entregarla mañana por seguridad. En la visión de Ezequiel, Dios preservó a quienes sufrían por el pecado de Jerusalén. No eran personas perfectas, sino corazones sensibles a la santidad divina. No se habían acostumbrado a la maldad, no celebraban la corrupción, no podían contemplar indiferentes aquello que destruía al pueblo. Esa sensibilidad espiritual es necesaria hoy. Existe el peligro de acostumbrarnos tanto a la oscuridad que dejemos de reconocerla. Lo que antes causaba vergüenza comienza a parecer normal. Lo que antes producía dolor se transforma en espectáculo. Poco a poco la conciencia pierde sensibilidad, pero quien pertenece a Cristo no puede vivir cómodo en aquello que entristece al Espíritu Santo. Esto no significa mirar a los demás con superioridad. El verdadero creyente no dice yo soy mejor. Reconoce que también habría sido destruido por el pecado si la gracia de Dios no lo hubiera alcanzado. Por eso advierte con humildad, corrige con amor y ora con compasión. Dios es soberano y justo. Él creó la vida y conoce perfectamente cada corazón. Sus juicios nunca nacen del capricho, la ignorancia ni la crueldad. Aunque nuestra mente limitada no comprenda todos sus caminos, podemos confiar en que el juez de toda la tierra hará lo correcto. El ser humano observa solamente una parte. Dios contempla el principio y el final. Nosotros vemos acciones externas. Él conoce las intenciones, las oportunidades rechazadas y cada advertencia despreciada. Por eso nadie podrá presentarse delante de Él y acusarlo de injusticia. Sin embargo, el mensaje central de la Biblia no es que Dios desea condenar, sino que ha abierto un camino de salvación. Antes del juicio envió a su Hijo. Antes de ejecutar sentencia ofreció misericordia. La cruz demuestra al mismo tiempo la gravedad del pecado y la grandeza del amor divino. Si el pecado fuera insignificante, Cristo no habría tenido que morir. Si Dios no nos amara, no habría entregado a su Hijo. En la cruz, la justicia y la gracia se encontraron. Jesús cargó voluntariamente la culpa que nosotros no podíamos pagar para ofrecer perdón a todo aquel que se arrepiente y cree.
El enemigo desea ocultar esta esperanza. Su estrategia consiste en atormentar la mente, sembrar desesperación y convencer al ser humano de que ya no existe salida. Te recuerda constantemente tus errores. Te dice que nunca cambiarás, que tu familia está perdida, que jamás podrás levantarte, que Dios ya no quiere escucharte, pero esa voz no procede de Cristo. Jesús declara: yo soy la resurrección y la vida. Donde el enemigo anuncia el final, Cristo puede abrir un nuevo comienzo. Donde existen cadenas, Él trae libertad. Donde el pecado produjo vergüenza, su gracia puede restaurar la dignidad. El propósito de Jesús no es conducirte a una existencia vacía y triste. Él vino para darte vida verdadera, reconciliarte con el Padre y mostrarte para qué fuiste creado. La santidad no es una prisión, es libertad frente a todo aquello que te domina. Es poder mirar sin culpa, dormir sin miedo, amar sin utilizar, trabajar sin engañar, vivir sin esconder una doble vida. El pecado promete libertad, pero termina controlando. Cristo exige rendición, pero al rendirte a Él descubres la verdadera libertad. Tal vez piensas que todavía no es el momento de entregarte completamente a Dios. Quizá existe una relación que no quieres abandonar, un negocio que no soportaría la luz, una adicción secreta, una mentira que sostiene tu imagen. Y te dices: más adelante arreglaré mi vida, pero nadie tiene garantizado el mañana. La voz de Dios llama hoy. No cuando hayas conseguido controlar todos tus deseos, no cuando te sientas digno, no cuando hayas limpiado tu pasado con tus propias fuerzas. Hoy, Cristo no dice cambia primero y después ven. Él dice: ven y yo comenzaré a transformarte. No posees el poder suficiente para romper todas tus cadenas, pero Jesús sí. Él no espera que te salves a ti mismo. Te pide que reconozcas tu necesidad y le entregues el gobierno de tu vida. Arrepentirse no es sentir tristeza durante unos minutos, es cambiar de dirección, es dejar de defender el pecado y comenzar a verlo como Dios lo ve. La gracia te recibe tal como estás, pero también te conduce hacia una vida distinta. Jesús enseñó que quien intente salvar su vida terminará perdiéndola, mientras que quien la entregue por causa de Él y del Evangelio encontrará la vida verdadera. El mundo te hará creer que seguir a Cristo significa perderlo todo. Te dirá que sin ciertos placeres no podrás ser feliz, que obedecer es desperdiciar la juventud, que la pureza es una carga, que el éxito justifica cualquier método, pero observa el resultado de esa mentira. Personas que alcanzaron fama y continúan vacías, hombres con dinero incapaces de conservar su hogar, vidas aparentemente exitosas pero dominadas por ansiedad, adicciones y soledad. No todo lo que brilla puede sostener el alma. Puedes ganar reconocimiento y perder la paz, conquistar a un mundo ípsilo, destruir tu familia, acumular riquezas y llegar al final sin saber quién eres. Por eso Jesús preguntó: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? El anticristo ofrecerá al mundo una prosperidad sin Dios, una paz sin verdad y una unidad sin Cristo. Pero esas promesas terminarán convirtiéndose en esclavitud. El Evangelio ofrece algo diferente. No promete una vida sin pruebas. Promete la presencia de Dios en medio de ellas. No promete que conservarás todo lo que deseas. Promete que en Cristo recibirás aquello que nadie podrá quitarte: perdón, identidad, esperanza, vida eterna. La decisión está delante de ti. Puedes seguir gobernando tu propia existencia convencido de que conoces el camino, o puedes reconocer que necesitas al Salvador y entregarle el trono de tu corazón. No esperes hasta que la presión del mundo haga más difícil la obediencia. Decide hoy, porque quien aprende a pertenecer completamente a Cristo no tendrá que temer la marca de la bestia. ¿Por qué Apocalipsis menciona precisamente el número 666? En los idiomas bíblicos antiguos, las letras también podían representar valores numéricos. A partir de ese principio, muchos estudiosos han intentado comprender el significado del número de la bestia. La Escritura dice: aquí hay sabiduría.
El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. La expresión central es clara, se trata de un número relacionado con el ser humano. Dentro del simbolismo presentado, el 6 representa al hombre creado en el sexto día. El 7 señala plenitud, mientras que el 6 queda por debajo de esa totalidad. 6 es la humanidad exaltándose a sí misma hasta pretender ocupar el lugar de Dios. Ese fue el primer engaño pronunciado en el Edén. La serpiente prometió a Eva serán como Dios. Desde entonces el pecado conserva la misma raíz. El ser humano quiere decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Desea gobernar su vida sin consultar al Creador, establecer su propia moral y vivir como si no tuviera que rendir cuentas. Cuando una persona rechaza toda autoridad divina, termina convirtiéndose en su propio Dios. Dice, mi vida me pertenece, yo decido lo que es correcto, nadie puede decirme cómo vivir. Pero nuestra historia demuestra que no somos capaces de gobernarnos perfectamente. Tenemos inteligencia, ciencia y tecnología, pero seguimos destruyendo familias, levantando guerras y utilizando nuestros avances para controlar o herir a otros. El problema del mundo no es solamente la falta de conocimiento, es la rebelión del corazón. El anticristo representará la culminación de esa soberbia. Será un hombre que no se conformará con ejercer autoridad política. Buscará recibir la honra, la obediencia y la adoración que pertenecen únicamente a Dios. El 666 expresa al hombre sin Dios, elevado por encima de sus límites y convencido de que puede salvar a la humanidad mediante su propio poder. ¿Será la gran obra del orgullo humano? Un gobierno sin Dios, una paz sin Cristo, una moral sin verdad, una religión sin arrepentimiento y una humanidad inclinada delante de otro ser humano. Pero el Evangelio anuncia algo completamente diferente. Cristo no vino para enseñarnos a convertirnos en dioses. Vino para reconciliarnos con el único Dios verdadero. No nos llamó a exaltarnos, sino a negarnos a nosotros mismos. No alimentó nuestro orgullo, sino que mostró nuestra necesidad de gracia. Cuando una persona recibe a Jesucristo, deja de buscar plenitud en su propia capacidad. Comprende que solamente puede estar completa en Él. Nuestra perfección no procede de una conducta impecable. Seguimos enfrentando debilidades, pruebas y luchas. Sin embargo, delante de Dios somos aceptados por la obra perfecta de Cristo. Él cargó nuestra culpa, nos cubrió con su justicia, nos abrió el camino hacia el Padre. Nuestra seguridad ya no descansa en lo que somos capaces de alcanzar, sino en aquello que Jesús terminó en la cruz. Por eso el creyente no necesita fingir superioridad. Puede reconocer sus errores sin perder la esperanza. Puede arrepentirse sin quedar destruido por la vergüenza. Puede confesar su debilidad porque sabe que su identidad está en Cristo. El espíritu de la bestia dice, elévate y ocupa el trono. El espíritu de Cristo dice, humíllate y recibe la gracia. Uno convierte al hombre en esclavo de su orgullo. El otro lo hace libre mediante la verdad. La diferencia no podría ser más profunda. Satanás quiere convencerte de que no necesitas a Dios. Te impulsa a confiar completamente en tu dinero, inteligencia, experiencia o posición. Pero basta una enfermedad, una pérdida inesperada o una crisis para mostrar cuán frágil es el control que creemos poseer. No podemos asegurar el siguiente día. No podemos impedir que el cuerpo envejezca. No podemos borrar nuestra culpa. No podemos vencer la muerte mediante nuestras propias fuerzas. Necesitamos un Salvador. El hombre del 666 afirma que puede gobernarlo todo. El hombre redimido reconoce que sin Cristo nada puede hacer. Esta verdad también nos permite entender por qué la marca estará vinculada con la frente y la mano. La frente representa la mente, aquello que creemos, aceptamos y reconocemos como verdad. La mano representa las acciones, aquello que hacemos y el poder al que obedecemos. La marca reflejará una mente sometida al engaño
y una conducta puesta al servicio de la bestia. Pensamiento y acción, convicción y obediencia, adoración y conducta. Por eso Dios desea transformar primero nuestro entendimiento. Una vida nueva comienza cuando la verdad de su palabra reemplaza las mentiras que han gobernado nuestra mente. Si piensas como el mundo, terminarás viviendo como el mundo. Si alimentas constantemente el orgullo, la codicia y la impureza, esas ideas terminarán controlando tus decisiones. Pero cuando llenas tu mente con la verdad de Cristo, tus acciones comienzan a cambiar. Aprendes a decir la verdad aunque te cueste, a permanecer fiel aunque nadie te observe, a rechazar una ganancia injusta, a perdonar cuando tu corazón desea vengarse, a obedecer a Dios por encima de la presión humana. Así se forma una persona capaz de permanecer firme, no esperando pasivamente el futuro, sino viviendo con fidelidad en el presente. La marca de la bestia no debe convertirse en una obsesión que distraiga del Evangelio. El propósito de la profecía no es alimentar curiosidad, sino despertar la conciencia. Puedes conocer muchas teorías sobre el 666 y continuar perdido. Puedes identificar símbolos, estudiar gobiernos y analizar tecnologías, pero si no has nacido de nuevo, todavía necesitas lo esencial, Cristo, porque la victoria no pertenece a quien descubre primero la identidad del anticristo, pertenece a quienes permanecen fieles al Cordero. Ellos no vencerán por su inteligencia ni por su fuerza, sino por la sangre de Cristo y por una fe que no se vende. La pregunta vuelve a ser personal. ¿Quién gobierna tus pensamientos? ¿Quién dirige tus decisiones? ¿En quién descansa tu esperanza? No esperes a que aparezca un sistema mundial para decidir a quién perteneces. La lealtad se está formando ahora mediante cada elección que haces delante de Dios. Y mientras el orgullo humano prepara un mundo cada vez más controlado, la tecnología está creando herramientas capaces de convertir ese dominio en una realidad jamás vista. La tecnología moderna ha alcanzado un nivel que generaciones anteriores difícilmente habrían imaginado. Hoy es posible identificar a una persona mediante sus huellas digitales, el rostro, el iris o distintos registros electrónicos. Las transacciones económicas se realizan en segundos y grandes sistemas pueden almacenar información personal, financiera y médica. Cada avance puede tener una utilidad legítima. La tecnología por sí misma no es maligna. Puede facilitar la atención médica, impedir fraudes, localizar personas desaparecidas o hacer más seguras ciertas operaciones. El peligro comienza cuando esas herramientas quedan sometidas a un poder que pretende controlar completamente la vida humana. Apocalipsis describe un tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender sin la autorización del sistema de la bestia. Durante siglos, esta profecía parecía imposible de aplicar a toda la humanidad. No existía una estructura capaz de vigilar las transacciones de millones de personas al mismo tiempo. Pero ahora el escenario es distinto. Los registros digitales, la identificación biométrica, la vigilancia automatizada y la disminución del dinero físico muestran que técnicamente podría establecerse un sistema económico altamente centralizado. Esto no significa que cada forma de pago electrónico sea la marca de la bestia. No significa que utilizar una tarjeta, un teléfono o un sistema de identificación sea automáticamente un acto de adoración. Debemos evitar el miedo y la especulación. La marca descrita en Apocalipsis no será solamente una innovación tecnológica, estará unida conscientemente a la autoridad de la bestia y al rechazo de Dios. La tecnología será una herramienta, el verdadero problema será la adoración. El sistema ofrecerá ventajas a quienes se sometan y excluirá a quienes permanezcan fieles. La presión no será únicamente religiosa, también tocará las necesidades más básicas: alimento, trabajo, vivienda, seguridad. La obediencia a la bestia parecerá el camino más fácil para sobrevivir. Por eso la profecía no fue escrita para despertar curiosidad, sino para preparar discípulos firmes.
Una fe que depende de la comodidad no resistirá cuando obedecer tenga un precio. Si solamente sigues a Cristo mientras todo marcha bien, ¿qué ocurrirá cuando la fidelidad afecte tus ingresos, tu reputación o tu seguridad? Muchos aseguran que nunca negarían al Señor, pero cada día cambian sus convicciones por pequeñas ventajas. Mienten para conservar un empleo, participan en prácticas injustas porque todo lo hacen, ocultan su fe para evitar burlas, guardan silencio cuando la verdad resulta incómoda. Estas decisiones parecen pequeñas, pero revelan qué gobierna el corazón. No necesitas esperar al anticristo para saber si eres capaz de vender tu conciencia. Basta observar cuánto estás dispuesto a sacrificar hoy por obtener aceptación o beneficio. La bestia utilizará el temor. Cristo nos enseña a vivir por fe. La bestia prometerá seguridad a cambio de obediencia. Cristo nos llama a obedecer incluso cuando no vemos una salida inmediata. La bestia controlará mediante amenazas. Cristo gobierna mediante la verdad y el amor. Debemos prepararnos espiritualmente, no acumulando rumores, sino profundizando nuestra relación con Dios. Conoce la palabra, aprende a orar, practica la obediencia, renuncia a la doble vida, fortalece tu comunión con otros creyentes. Una persona que nunca escucha a Dios en tiempos de tranquilidad tendrá dificultades para reconocer su voz en medio de la confusión. También debemos cuidar nuestro corazón frente a la fascinación por el control. No solamente los gobiernos desean controlar, muchas veces nosotros intentamos gobernar cada detalle de nuestra existencia. Queremos tener asegurado el futuro, evitar cualquier pérdida, conocer todas las respuestas, y cuando algo escapa de nuestras manos aparece la ansiedad. Pero el creyente no vive confiando en que podrá controlar todas las circunstancias, vive confiando en que Dios seguirá siendo soberano dentro de ellas. Quizá un día no puedas comprar, quizá pierdas privilegios, quizá la obediencia te cierre determinadas puertas, pero ninguna autoridad humana podrá separar de Cristo a quien verdaderamente le pertenece. El sistema puede controlar una cuenta bancaria, no puede borrar tu nombre del libro de la vida, puede limitar tus movimientos, no puede encadenar tu espíritu, puede amenazar tu cuerpo, no puede arrebatarte la vida eterna. Esta esperanza sostuvo a los primeros cristianos frente a los imperios. No poseían poder político ni grandes recursos, pero sabían que Jesús había vencido la muerte. Por eso no adoraron al emperador, no porque fueran rebeldes sin causa, sino porque ya tenían un Señor. La fidelidad cristiana no nace del odio hacia las autoridades. La Biblia nos llama a respetarlas mientras no exijan aquello que pertenece exclusivamente a Dios. Pero cuando un gobierno, una religión o una cultura ordena desobedecer al Señor, el creyente debe responder como los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este principio será decisivo durante el tiempo de la bestia. También lo es ahora. No permitas que el temor al futuro robe tu paz presente. Jesucristo no reveló estas cosas para que vivas paralizado, sino para que permanezcas despierto. Quien está en Cristo no necesita obsesionarse con cada noticia. Debe discernir, pero también confiar. Debe vigilar, pero no desesperarse. Debe conocer la profecía, pero mantener los ojos puestos en el profeta que la reveló. La esperanza de la iglesia no está en que la tecnología se detenga. No está en que los gobiernos jamás cambien. No está en que la economía permanezca estable. Nuestra esperanza es Jesucristo. Los sistemas humanos pasarán, los imperios caerán, la bestia será juzgada, pero el reino de Cristo permanecerá para siempre. Por eso debes decidir desde ahora qué valor tiene para ti la verdad. ¿La conservarás mientras resulte conveniente o permanecerás fiel aunque tenga un precio? El día de la gran presión solamente hará visible la decisión que ya fue formada en secreto. Quien hoy entrega su mente, sus manos y su corazón a Cristo
no necesita vivir aterrorizado por la marca de la bestia. Ya sabe a quién pertenece. La profecía nos coloca frente a dos caminos. Jesús dijo que ancha es la puerta que conduce a la perdición y muchos entran por ella, pero estrecho es el camino que conduce a la vida. La mayoría siempre escogerá lo más fácil, seguir la corriente, evitar problemas, aceptar lo que todos aceptan, pero la verdad nunca se determina por el número de personas que la siguen. Durante el gobierno de la bestia, las multitudes creerán estar eligiendo seguridad, pensarán que someterse al sistema es una decisión razonable y necesaria. Sin embargo, estarán entregando mucho más que su libertad económica, entregarán su adoración. El enemigo siempre intenta ocultar el verdadero precio de sus ofertas. Presenta el pecado como una oportunidad y la obediencia a Dios como una pérdida. Pero Cristo desenmascara la mentira. Aquello que el mundo llama libertad puede convertirse en esclavitud. Aquello que parece una pérdida por amor a Dios puede conducir a la vida eterna. Por eso no debes esperar hasta el último momento para decidir. El carácter no se construye cuando llega la crisis. La crisis solamente revela el carácter que ya fue formado. Daniel no decidió ser fiel cuando apareció el foso de los leones. Ya había aprendido a buscar a Dios cada día. Los amigos de Daniel no comenzaron a creer frente al horno de fuego. Ya habían resuelto que no adorarían ninguna imagen. De la misma manera, quienes permanezcan firmes delante de la bestia serán personas que aprendieron a obedecer a Cristo mucho antes de aquella prueba. La fidelidad se practica hoy. Cuando nadie te observa, cuando podrías mentir sin ser descubierto, cuando el pecado parece ofrecerte una salida rápida, cuando obedecer cuesta más que ceder, cada una de esas decisiones fortalece o debilita tu alma. No pienses solamente en un futuro gobierno mundial. Examina los poderes que actualmente intentan dominarte. Tal vez tu amo es el dinero. Trabajas, mientes y sacrificas a tu familia porque temes no tener suficiente. Quizás es la aprobación de las personas. Cambias tus convicciones para evitar el rechazo. Puede ser una adicción secreta. Sabes que te destruye, pero continúas regresando a ella. O quizá tu verdadero Señor eres tú mismo. Escuchas la palabra, pero solamente obedeces aquello que coincide con tus deseos. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. No existe una entrega parcial. Cristo no busca ocupar un pequeño espacio dentro de tu vida. Él reclama el trono porque solamente bajo su gobierno podrá ser verdaderamente libre. La marca de la bestia será la culminación de una adoración equivocada. Pero el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Escoge hoy a quién servirás. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no después de disfrutar un poco más del pecado. Hoy, tal vez crees que entregar tu vida a Cristo significa perder tus planes. Pero considera lo que esos planes han producido sin Él. Te han dado paz, han limpiado tu conciencia, han sanado las heridas que escondes, han llenado el vacío que aparece cuando todo queda en silencio. Puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar eternamente a tu propia alma. Dios conoce tu cansancio. ¿Sabe cuántas veces intentaste cambiar y volviste a caer? Conoce aquello que te avergüenza y que nunca te atreviste a contar. Aún así no te llama para humillarte públicamente, sino para restaurar. La cruz demuestra que tu pecado es grave, pero también que la misericordia de Dios es mayor para quien se arrepiente. Jesús no murió por personas que podían salvarse solas. Murió por culpables, por quebrantados, por quienes habían perdido el camino, por personas como tú y como yo. No necesitas presentar méritos delante de Él. Debes venir con sinceridad, reconocer que has vivido según tu voluntad, confesar que necesitas perdón, creer que Cristo murió en tu lugar y resucitó para darte una nueva vida. El arrepentimiento verdadero no consiste solamente en temer el juicio, es sentir dolor por haber vivido lejos de quien te creó
y decidir volver a Él. El hijo pródigo regresó sin argumentos. Había desperdiciado todo. No podía exigir nada, pero su padre corrió a recibirlo. Así es la gracia. No niega el pecado, lo perdona. No llama bueno a lo malo. Transforma al pecador. No te deja tirado en el camino. Te levanta para enseñarte a caminar de nuevo. Tal vez piensas, no podré abandonar esta vida. Es posible que tengas razón si dependes únicamente de tu fuerza, pero Cristo no te pide que luches solo. Cuando entregas tu vida a Él, el Espíritu Santo comienza a obrar dentro de ti. Te da poder para decir no, fuerza para levantarte después de una caída, luz para reconocer el engaño, hambre por la palabra y una nueva sensibilidad hacia aquello que antes no te preocupaba. La transformación puede ser un proceso, pero debe existir una nueva dirección. Antes corrías hacia el pecado, ahora luchas contra él. Antes justificabas tu desobediencia, ahora la confiesas. Antes querías gobernar tu vida, ahora deseas aprender a obedecer a Cristo. Eso demuestra que la gracia está trabajando. No permitas que el enemigo utilice tu pasado para apartarte de Dios. Si Cristo pagó tu deuda, Satanás no tiene derecho a exigir que sigas viviendo como prisionero. Tampoco conviertas la gracia en una excusa. El mismo Jesús que perdona dice, ve y no peques más. Él no solamente quiere librarte del castigo, desea librarte del poder que el pecado ejerce sobre ti. La salvación no consiste únicamente en escapar del infierno, es comenzar a vivir bajo el reino de Dios, pensar de una manera nueva, amar lo que antes despreciabas, rechazar lo que antes te dominaba, servir a quienes antes utilizabas y caminar cada día junto a Cristo. Apocalipsis no termina con la victoria de la bestia. La bestia tendrá autoridad por un tiempo, pero su reino caerá. El falso profeta será juzgado y todo sistema levantado contra Dios desaparecerá. Jesucristo regresará como rey, no como el hombre humillado ante Pilato, no como el cordero silencioso llevado al sacrificio. Vendrá con poder, justicia y autoridad. Toda rodilla se doblará, toda lengua reconocerá que Él es el Señor. Entonces quedará claro que ningún imperio humano podía competir con su reino. Los que rechazaron la marca por fidelidad a Cristo no habrán perdido. Aunque el mundo los haya perseguido, recibirán una herencia eterna. Los que conservaron su vida mediante la rebelión descubrirán que perdieron aquello que realmente importaba. Por eso Jesús preguntó, ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? No existe riqueza suficiente. No existe posición capaz de recuperarla. No existe placer temporal que pueda compararse con la eternidad. El mundo pasará, tu cuerpo también pasará, pero tu alma comparecerá delante de Dios. La decisión sobre la marca de la bestia comienza con una decisión más profunda. ¿Recibirás hoy el señorío de Jesucristo? ¿Continuarás viviendo para ti mismo o reconocerás que solamente Él puede conducirte hacia la vida? La puerta sigue abierta. La gracia todavía llama. Cristo aún recibe al que viene arrepentido, pero no endurezcas tu corazón, porque llegará un momento en que ya no se tratará de escuchar otro mensaje, sino de presentarte delante del Dios que hoy te está llamando. La profecía sobre la marca de la bestia no fue revelada para llenar nuestra mente de terror, sino para conducirnos a una decisión. Dos reinos reclaman nuestra lealtad. El reino de este mundo ofrece comodidad temporal a cambio de obediencia. El reino de Cristo ofrece vida eterna, aunque el camino exija sacrificio. La puerta ancha siempre parecerá más sencilla. Allí no necesitas luchar contra tus deseos, defender la verdad, ni soportar el rechazo. Basta conseguir a la mayoría. Pero Jesús advirtió que ese camino conduce a la perdición. La puerta estrecha exige arrepentimiento, fe y obediencia. No es popular, pero conduce a la vida. Hoy debes escoger, no entre una religión y otra, no entre una teoría profética y otra. Debes escoger quién gobernará tu corazón. El anticristo ofrecerá una seguridad falsa.
Cristo ofrece una salvación eterna. La bestia exigirá una marca para permitir que las personas participen en su sistema. Jesús entregó sus manos a los clavos para rescatarte gratuitamente. Uno controlará mediante el miedo, el otro te atrae mediante la gracia. Uno promete preservar tu vida temporal mientras destruye tu alma. El otro te llama a entregar tu vida para que puedas encontrarla verdaderamente. No existe comparación. Tal vez has vivido durante años confiando en ti mismo. Has intentado dirigir tu matrimonio, tus decisiones, tus negocios y tu futuro sin considerar la voluntad de Dios. Quizá exteriormente todo parece estar bien, pero dentro de ti sabes que algo falta. Puedes esconderte de las personas. No puedes esconderte de Dios. Él conoce tus pensamientos, tus heridas, tus fracasos y los pecados que nadie más ha visto. Sin embargo, todavía te llama, no para rechazarte, para perdonarte. Jesucristo murió en la cruz porque tu deuda era demasiado grande para que pudieras pagarla. No fue solamente un mártir ni un maestro incomprendido. Fue el Cordero de Dios entregándose en lugar del pecador. Sobre él cayó el juicio que nosotros merecíamos. Su sangre fue derramada para que todo aquel que cree pueda recibir perdón, reconciliación y una nueva vida. Después resucitó, la tumba quedó vacía, la muerte fue vencida y el mismo Cristo que reveló a Juan los acontecimientos futuros continúa ofreciendo salvación en el presente. No necesitas comprarla, no puedes merecerla. Solamente puedes recibirla por gracia mediante la fe, pero la fe verdadera incluye arrepentimiento. No basta con sentir miedo ante las profecías. Debes reconocer que has vivido lejos de Dios y estar dispuesto a abandonar el gobierno de tu propia voluntad. Tal vez piensas que tus pecados son demasiado graves. No lo son para la sangre de Cristo. Tal vez has prometido cambiar muchas veces y siempre has vuelto a caer. No dependas otra vez únicamente de tu fuerza. Ven a Jesús. Él puede romper las cadenas que tú no has podido romper. Puede limpiar tu mente, restaurar tu conciencia y darte el poder necesario para comenzar una vida diferente. No esperes sentirte digno. Nunca podrás presentarte delante de Dios diciendo que mereces su misericordia. Ven porque la necesitas. Ven tal como estás, pero ven dispuesto a dejar que Él te transforme. Este puede ser el momento en que dejes de pertenecer al pecado y entregues tu vida al Salvador. Inclina tu corazón delante de Dios y habla con sinceridad. Puedes decirle: Señor, reconozco que he vivido siguiendo mi propia voluntad. He confiado en mí mismo y he cometido pecados que me separan de ti. Hoy dejo de justificar mi desobediencia. Creo que Jesucristo murió en mi lugar y resucitó para darme vida eterna. Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra en mi vida, limpia mi corazón y ocupa el lugar que solamente te pertenece. Renuncio a gobernarme sin ti. Te recibo como mi Salvador y reconozco tu autoridad como Señor. Dame tu Espíritu Santo para obedecerte, permanecer firme y vivir conforme a tu verdad. Desde hoy quiero seguirte, conocerte y pertenecer completamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Las palabras por sí solas no salvan. Cristo salva al corazón que se acerca con fe y arrepentimiento verdadero. No se trata de repetir una fórmula, sino de rendirse sinceramente. Después de entregarte al Señor, comienza a conocerlo mediante su palabra. La Biblia no es un objeto para mantener cerrado en una habitación. Es luz para tus decisiones, alimento para tu espíritu y defensa contra el engaño. Lee cada día, aunque comiences con unos minutos. Medita en las palabras de Jesús. Ora antes de tomar decisiones. Busca una congregación fiel a las Escrituras. Rodéate de personas que te ayuden a crecer y no de quienes te empujen nuevamente hacia aquello de lo que Cristo te está liberando. Habrá luchas. La vida cristiana no elimina todas las pruebas, pero ya no caminarás solo. Cuando caigas, levántate mediante el arrepentimiento. Cuando tengas dudas, vuelve a la palabra. Cuando el temor intente dominarte, recuerda quién posee tu vida.
Tu seguridad no depende de entender cada detalle del futuro. Depende de conocer al Señor del futuro. Él sabe lo que viene. Él conserva a quienes le pertenecen. Él sigue sentado en el trono. Apocalipsis no es la historia de la victoria del anticristo. Es la revelación de la victoria definitiva de Jesucristo. La bestia aparecerá, pero será derrotada. El falso profeta engañará, pero será juzgado. Los imperios humanos se levantarán y caerán. Cristo permanecerá. Al final no gobernará el 666. Gobernará el Cordero que fue inmolado y que vive por los siglos de los siglos. Por eso no tengas miedo de aquello que pueda ocurrir mañana. Teme vivir hoy separado de Dios. No te obsesiones con recibir accidentalmente una marca futura. Preocúpate por no entregar voluntariamente tu corazón al pecado en el presente. Permanece despierto, ama la verdad, guarda tu conciencia, obedece incluso cuando resulte difícil y recuerda que ninguna presión, amenaza ni poder humano puede vencer a quien ha puesto su vida en las manos de Cristo. Bienaventurados quienes reconocen su necesidad espiritual, porque encontrarán la gracia de Dios. Bienaventurados quienes lloran por sus pecados, porque recibirán consuelo. Bienaventurados quienes acuden a la cruz, porque allí descubrirán que la deuda ha sido pagada y que todavía existe esperanza. La marca de la bestia identificará a quienes escogieron la rebelión. Pero quienes pertenecen a Cristo han sido sellados por el Espíritu Santo. Esa es la decisión que define la eternidad. No preguntes solamente ¿qué es la marca de la bestia? Pregúntate ¿a quién pertenece mi vida? Y mientras la puerta de la gracia permanezca abierta, responde con todo tu corazón: mi vida pertenece a Jesucristo.